tenemos los 7 llantos de José. 7 veces lloró José. Es lo que la escritura nos registra. Sabemos que a lo largo de los años lloramos por muchos motivos, pero lo que la escritura nos registra es algo interesante, poder analizarlo, comprenderlo y aplicarlo en nuestras vidas. Es por eso que hoy vamos a analizar los 7 llantos de José el soñador. Bien, vamos a ir a las escrituras. Quiero que prepare su pluma y prepare su libreta de apuntes. Recuerde que estamos dando algunas indicaciones fuera de los versículos y de lo que tenemos en pantalla. Bien, el llanto. El llanto es muchas veces mencionado en las Sagradas Escrituras. La primera mención del llanto se halla en forma de un verbo. En Génesis capítulo 21, verso 16, de Ismael. El muchacho dice, el muchacho alzó su voz y lloró. El llanto de José, el hijo de Jacob, fue muy grande. Génesis 50, 11. Y el llanto de Jeremías fue motivado por los pecados de su pueblo y por los juicios que iban a caer sobre la nación y sobre Jerusalén. Esto lo vemos en Jeremías capítulo 9, verso primero, verso 13, 17 y Lamentaciones capítulo 1, verso 2 al 16. Estas citas bíblicas, por favor, anótelas para que usted las pueda ver posteriormente. Bien. También, mis amados estudiantes, Jesús lloró 3 veces. Es lo que la escritura nos registra. Recuerde que el Señor lloró muchas veces más, muchas noches Él lloró, pero lo que nos registra la escritura es estos pasajes específicamente, donde Jesús lloró 3 veces. Bien, la primera vez que el Señor Jesús lloró fue cuando lloró sobre Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que persigues a los profetas. Y el Señor llora por Jerusalén, porque no comprendió el tiempo de su visitación. Número 2, Jesús llora por la muerte de Lázaro, su amigo, mostrando así la profundidad de sus sentimientos. Quiere decir que Jesús era como usted y como yo sentimentalmente. Número 3, Jesús lloró en el huerto del Getsemaní. Esto nos lo corrobora el libro de Hebreos. El libro de Hebreos dice que a causa de su temor reverente, el Señor fue escuchado por sus ruegos, peticiones y lágrimas que el Señor derramó y fue escuchado. Entonces tenemos 3 registros de que Jesús lloró. Bien. El lloro, mis amados, es la expresión del dolor profundo y también de la miseria que ha entrado en el mundo por el pecado del hombre. Y del Señor Jesús está escrito proféticamente que en toda angustia de los hombres Él fue angustiado. Quiere decir que todo lo que nosotros hemos vivido, también el Señor lo ha vivido y también fue afligido y angustiado como nosotros lo hemos sido a lo largo de nuestras vidas. Quiero decirle que en el huerto del Edén,
Allí no había lágrimas. En el huerto del Edén no había lloro, no había lamento. En el huerto del Edén, mis estudiantes, había gozo, paz y seguridad. Pero a partir de la desobediencia de Adán y de Eva, fueron expulsados y fue allí donde comenzó el lloro, las lágrimas, donde comenzamos los seres humanos a llorar por el dolor. Es una expresión profunda de dolor y de la miseria del pecado. Bien, continuamos. Llorar, mis amados estudiantes, llorar es de mucho beneficio, así como lo está escuchando. Llorar es de beneficio. Esto lo corroboran los médicos. Llorar es bueno para la salud. Por eso, cuando le dicen a alguien no llores, no llores, está reprimiendo un sentimiento en la persona que posteriormente se puede convertir en un resentimiento y terminar siendo una amargura. ¿Sí me escuchó, verdad? Cuando reprimimos las lágrimas, por ejemplo, muchas veces vemos llorar a los niños y le decimos cállate, no llores, cállate. Usted está reprimiendo una expresión que le puede causar un beneficio a su alma. Muchas veces, claro, los niños lloran por capricho, los niños lloran para manipular a los padres, eso es cierto, pero no todas las veces lloran por eso. Pero hay momentos donde nos están estorbando para escuchar y le decimos cállate, o muchas veces he visto mujeres golpeando a los niños y diciéndole no llore, no llore, no llore. Yo pregunto, ¿cómo no van a llorar si le están pegando? Llorar, mis amados, dicen los médicos que es beneficioso para la salud. Se produce una liberación de adrenalina, hormona segregada en situaciones de estrés, y noradrenalina, hormona que actúa como neurotransmisor que contrarresta el efecto de la adrenalina. El efecto de ambas hormonas produce en el organismo una sensación de desahogo y de tranquilidad. Mire qué tremendo es llorar. El cuerpo se relaja y en muchas ocasiones la persona queda dormida después de un episodio de llanto. Por ello, el dejar liberar todas estas emociones desagradables que nos sobrepasan en determinados momentos de nuestra vida ayuda al bienestar posterior y se convierte también en un aprendizaje propio sobre cómo gestionarnos emocionalmente. Entonces, en otras palabras, es bueno llorar. Es saludable llorar. Y nosotros, mis amados estudiantes, vamos a analizar por qué lloramos. Bien, vamos a ver los 7 llantos de José. Las 7 veces que la Biblia registra que José lloró. Bien, puede apuntar el número 1, el llanto de la decepción.
Déjeme repetirlo. Número 1, el llanto de la decepción. Quiero pedir a Alejandro si nos ayuda a leer Génesis 42 y el verso 24, por favor. Amén. Dice Génesis 42:24. Y se apartó José de ellos y lloró. Después volvió a ellos y les habló, y tomó de entre ellos a Simeón y lo aprisionó a vista de ellos. Bien, en algunos momentos, gracias Alejandro, en algunos momentos, mis amados estudiantes, nosotros hemos visto o hemos leído la vida de José. José experimenta el ser apartado de su familia, ser vendido como un esclavo. Pero cuando llegamos al capítulo 42, mis amados estudiantes, ya pasaron los años. Cuando llegamos a este punto, ya pasaron los años. Ya José es señor de la tierra de Egipto. José tiene una esposa, tiene 2 hijos. Él es el señor de toda la casa de Faraón. De pronto llegan a pedir alimento, a comprar alimento a causa de la hambruna, 7 años de hambre. Y estos, mis amados estudiantes, llegaron para comprar grano. Mas la escritura menciona que José, cuando los vio, los reconoció. Mas sus 10 hermanos no lo pudieron reconocer a José. Fíjese qué incongruencia. Una persona logra identificar a 10 al paso de los años. Logra identificarlos a 10 de sus hermanos. Eso es interesante. Pero 10 hermanos no pueden reconocer a uno de sus hermanos. No pueden. Yo le pregunto, amado estudiante, ¿cómo puede suceder eso? Que 10 no puedan y uno sí puede. Porque usted sabe que pasan los años y también pasan los kilos, ¿verdad? Y de repente que empezamos a cambiar el aspecto de nuestro rostro, el aspecto de nuestro estómago. Comenzamos a ser redonditos. Y yo me he encontrado personas en la calle que de repente les hablo y me dice, ¿quién es usted? Ay, acuérdese, soy fulano de tal. ¿A poco? ¿Qué le pasó? Me dicen. Ah, qué tremendo. Pero escuche bien. José se lleva una decepción al reconocer a sus hermanos y que ellos no le pueden reconocer a él. Ahora quiero que vea por favor conmigo qué significa la palabra decepción, porque dicho sea de paso, nosotros en la vida sufrimos decepciones. En el caminar habrá decepciones. Jesús mismo se llevó una decepción. La Biblia dice que él vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Y él se llevó una decepción. Y lloró por ellos. Pero mire lo que significa la palabra decepción. La decepción es una emoción dolorosa que se despierta en una persona al incumplirse una expectativa construida
generalmente en torno al comportamiento de otra persona o en relación a algún acontecimiento. Es una emoción de dolor que se despierta dentro de nosotros al no ver el cumplimiento de una promesa, de una palabra, de un compromiso, y eso viene a generarnos dolor, tristeza y decepción, es decir, dolor. Eso es una decepción. Y es lo primero que José se lleva, una decepción al ver que sus hermanos no lo pueden reconocer. Creo yo que no cambió demasiado. No cambió lo suficiente. Mas, sin embargo, vemos que se lleva una decepción y esto le provoca llorar a José abundantemente. Bien, número 2. Vaya conmigo, por favor, anotando el llanto del recuerdo. Repito, número 2, el llanto del recuerdo. Génesis 43:30. Si nos puedes ayudar, Pastor Armando, a leer este versículo. Amén. Génesis 43:30 dice la palabra del Señor. Entonces José se apresuró porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano y buscó donde llorar y entró en su cámara y lloró allí. Perfecto. Fíjese que José, al ver a sus hermanos, les pregunta por su padre, les pregunta si tienen otro hermano y ellos lo confirman. Ellos dicen, somos 12, mi padre y 12, pero uno se perdió, no lo hallamos. Fíjese. Y José los llama como espías, los acusa de ser espías y querer hacer daño al reino de Egipto. Y al mencionar que tienen un hermano menor, ahí es donde viene el recuerdo. Viene el recuerdo para José, el recuerdo de su hermano menor. Recuerde que hay 4 mujeres en la vida de Jacob. 4 mujeres, 2 de ellas son esposas, 2 de ellas son concubinas. Pero Jacob había trabajado por Raquel, había trabajado 2 periodos de 7 años, porque la amaba a ella. Y entonces la escritura dice que de esta mujer nacieron 2 hijos, los cuales Jacob amaba mucho. Uno de ellos era José y el más pequeño de todos, Benjamín, el hijo de su mano derecha. Y ahí es donde viene el recuerdo de su hermano y no de sus medios hermanos, sino de su hermano por parte de su madre. Y fíjese que esto me parece a mí necesario poder analizar, porque nuestro cerebro tiene una memoria y la memoria guarda recuerdos. Según estudiaba
la memoria tiene una capacidad impresionante. Una capacidad impresionante de guardar recuerdos. Y mencionan aproximadamente la cantidad que podemos almacenar como recuerdos, pero creo yo que eso ni siquiera llega, hermano, a un número cierto. De manera que el hombre puede vivir 100 años y 100 años puede estar guardando recuerdos en su memoria. Hay recuerdos a corto plazo y recuerdos a largo plazo. De manera que la memoria es la base de los datos del cerebro que retienen los recuerdos buenos y los recuerdos malos. Y esto nos puede afectar positivamente o negativamente. Un recuerdo te puede hacer llorar 1 y 2 y 3 veces y 1000 veces. Un recuerdo te puede hacer sentirte nostálgico o nostálgica. Un recuerdo te puede hacer caer en un estado depresivo donde no te interesa absolutamente el bienestar tuyo y posiblemente el bienestar de los demás. Yo le pregunto esta noche, ¿cuántas personas no viven llenas de recuerdos? ¿Pero qué tipos de recuerdos? ¿Será que son buenos? ¿Será que son malos? ¿Cuál tipo de recuerdos? José tiene recuerdos buenos, pero también tiene recuerdos malos, donde a él lo separan de su hermano pequeño, donde es cercenado de su familia, de su padre, de su tierra, y es vendido como un esclavo sin un futuro, porque un esclavo no tiene futuro. Es esclavo, vive esclavo y muere esclavo. No tiene futuro el esclavo. Mas recuerde lo que aconteció, porque Dios estaba con él. Así como quiero decirte esta noche, Dios está contigo también. Amén, amén. De manera que José, en su base de datos, que es su memoria, allí tiene los recuerdos buenos y los malos, y eso le produce llorar. Mas quiero decirle algo esta noche. Cuando nosotros estamos en la mirada de Dios, y quiero decirle, usted se encuentra en la mirada de Dios. Cuando estamos bajo esa observación divina, lo que busca el Señor es liberarnos. Por eso, mis amados estudiantes, llorar es bueno, porque te libera. Llorar te libera de sentimientos encontrados y sentimientos que producen dolor, vergüenza o tristeza. No importa cuántas veces vengas y llores, no importa cuántas veces vengas y llores, no significa que estás en derrota. Muchas veces la gente dice, no voy a llorar, que no me vean llorar, no quiero llorar delante de ellos, no quiero que me vean llorar. ¿Qué importa lo que la gente piense y lo que la gente diga? Ellos nunca van a estar de acuerdo con tu vida, nunca. Lo más importante es encontrar un bienestar integral, personal, para que una vez sanado o sanada puedas sanar a otros también. Fíjese qué impactante es la capacidad de nuestro cerebro. Allí es donde nosotros tenemos que
prestar atención. Yo recuerdo que cuando conocí a Jesús, oiga, yo tenía sentimientos reprimidos. Yo nunca lloraba delante de la gente, jamás. Usted no me veía llorar por nada. Yo no lloraba y procuraba no hacerlo. Pero llegaban puntos de mi vida donde yo no podía retener las lágrimas. Y tenía que buscar la soledad para llorar mi frustración, mi vergüenza, mi dolor. Tenía que buscar la soledad. Hasta que llegué a los pies de Jesús. Y ahí comencé a llorar de verdad. Yo llegaba al altar y me convertía en un mar de lágrimas. Yo solo estaba esperando que terminara el mensaje. A mí no me necesitaban invitar al púlpito, al altar, no. Yo venía inmediatamente corriendo y yo era el primero que llegaba al altar, doblaba mis rodillas y comenzaba a llorar. Y lloré, hermano, muchas veces. Llorando en el altar, llorando, no sé cuánto tiempo puedo decirle, lloré, muchas veces derramé mis lágrimas, no había palabras, no había reclamos, no había ni siquiera articulación de alguna palabra, no había palabras. Solo era sacar un dolor que había en mi corazón, una tristeza, una amargura, un resentimiento que yo venía cargando. Por eso, mis amados, el llorar, lo mencionamos, es un medio de liberación. Bien, número 3, aquí llegamos a este punto, el llanto de liberación. Génesis 45:2, quiero pedirle a nuestra hermana Marisela si nos puedes ayudar, por favor. Claro que sí, pastor. ¿Qué es lo que dice, hija? Llanto de liberación. Génesis 45:2. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Gracias, Marisela. De nada. Imagínese usted, amado estudiante, imagínese usted al presidente de los Estados Unidos de América ponerse a llorar en público. Imagínese a un personaje que está liderando una nación, verlo llorar a gritos. Usted no va a ver esa escena muchas veces, no lo verá. Ha habido momentos donde los presidentes lloran por alguna circunstancia, pero es un lloro pequeño, donde no se muestran los sentimientos tal y cuales son. Pero imagínese la posición de José. Él es el que está gobernando, él es el que está al frente de todos, él es el que tiene el Espíritu de Dios, él es el que conoce las revelaciones, él es el hombre importante, el hombre de fama, el hombre del momento, es José. Y de pronto José tiene que llorar abiertamente, a gritos. Yo he escuchado gente llorar a gritos. He tenido la experiencia de ver gente llorar a gritos por la pérdida de un ser querido, algunos por haber sido perdonados en Cristo Jesús. Los he visto llorar como niños. Ese es el llanto de liberación.
donde no te importa lo que la gente piensa si tú lloras, donde no te importa lo que tus parientes vayan a pensar de ti, no te interesa, porque tú lo que quieres es estar bien contigo mismo o contigo misma. Mire, a continuación esto. Es el llanto de libertad sin apariencias ni prejuicios. Llanto de libertad sin apariencias ni prejuicios. José se resistió a llorar así. Él se escondía para llorar. Después arreglaba su aspecto y salía y se comportaba muy políticamente delante de todos. Pero son apariencias y muchas veces son prejuicios. Pero no hay como llorar con esa libertad. Oh, nosotros venimos de una cultura machista, donde a nosotros se nos enseñó que las niñas sí lloran y los niños no lloran. Una cultura machista que reprimió los sentimientos, y los sentimientos reprimidos vienen a traer como resultado final amargura en el corazón. Amargura. Y una persona con amargura en el corazón jamás podrá dar el 100% de todo lo mejor que tiene en su vida. Jamás. Jamás. Es como juntar un roto con un descosido. Dice coloquialmente, el comal le dijo a la olla, ¿verdad? No se puede, porque tiene que haber una diferencia. Entonces, si usted quiere sacar lo mejor de usted mismo o de usted misma, usted tiene que aprender a llorar con libertad. Tiene que aprender a llorar con libertad. Llorar no es símbolo de debilidad. Repito, llorar no es símbolo de debilidad, sino de libertad. Jesús lloró. Uno de los versículos más pequeños que la Escritura menciona en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 11, y Jesús lloró. Si Jesús lloró, ¿quiénes somos nosotros para no llorar y llorar con libertad? ¿Quiénes somos nosotros para no llorar con esa total y libre libertad? Bien, voy corriendo, mis amados. El llanto de la cobertura. Número 4, apunte por favor, el llanto de la cobertura o el llanto de la protección. Génesis 45:14. No sé si esté mi hermana Yareli. Amén, pastor. Génesis 45:14 dice: y se echó sobre el cuello de Benjamín su hermano y lloró, y también Benjamín lloró sobre su cuello. Gracias. Fíjese cómo acontece la historia. José castiga a uno de sus hermanos y lo mete a prisión a Simeón. Después envía a sus 9 hermanos que vayan y traigan al más pequeño de sus hermanos. Solo entonces José dejará libre al hermano
que metió en prisión. José está dando una enseñanza, así como también él mismo está siendo enseñado. Mas cuando José ve a su hermano pequeño Benjamín, él se echó sobre su cuello y lloró. Abrazó a su hermano más pequeño y lloró. Ese es un llanto de cobertura, de protección o también de agradecimiento. Un llanto de satisfacción se produce por la acción de proteger a los más pequeños. Qué hermoso se siente proteger a alguien. Qué hermoso se siente proteger a los pequeños. Es un llanto no de tristeza, no de vergüenza, no de dolor. Es un llanto de satisfacción. Un llanto de satisfacción. No solo de dolor se llora, sino también de gratitud o de agradecimiento. Bien, número 5, aquí sí vemos plenamente el llanto de agradecimiento. Por favor, anote llanto de agradecimiento. Génesis 46 y el verso 29. No sé si se encuentre mi hermana Dalia que nos pueda ayudar. Amén, pastor. ¿Cómo dice, hermana, ahí? Y José unció su carro y vino a recibir a Israel, a su padre en Gosén, y se manifestó. Oh, perdón que se me movió el teléfono. Y le echó sobre su cuello y lloró sobre su cuello largamente. Amén. Mire qué tremendo lo que sucede aquí. Porque José, recuerde que es apartado de su padre y es vendido como un esclavo. José no sabe nada, solamente a la llegada de sus hermanos, él tiene la información de que su padre vive. Pero el padre había jurado, él dijo: en luto iré al sepulcro. Y eso es algo muy, muy, muy tremendo. Porque mucha gente está viviendo un luto perpetuo. Y eso es algo, mis amados, que nosotros no podemos permitir. José, cuando se entera de que su padre vive, lo manda a traer a Egipto y su padre lo mira y dice que José llora sobre el cuello de su padre largamente. Mire qué tremendo. Estas son lágrimas y llantos de agradecimiento. Entonces ya tenemos un llanto diferente. Es un llanto de satisfacción. Tenemos un llanto de agradecimiento por el hecho de poder ver el bienestar de las personas que amamos. Número 2, por ver el rostro y que el amor es recíproco. Sucede mucho, mis amados, para quienes en algún momento dejamos la casa, dejamos el hogar. Yo tenía la edad de 17 años cuando me fui de casa para llegar a los Estados Unidos, y recuerdo que al paso de los años yo quise viajar a Nueva York y yo
quería quedarme allá y jamás volver a mi casa, ignorando el dolor de mis padres que nunca más los volvería yo a ver. Pero las cosas cambiaron cuando llegué a los pies de Jesús. Las cosas cambiaron. Cuando un día tomo el teléfono, le digo a mi madre, le doy la noticia de que ahora soy cristiano y que estoy a punto de recibir el bautismo en las aguas, y también le hago saber que yo regreso a casa nuevamente. Fue la alegría más grande que le pude dar a mi padre, a mi madre, y ver su rostro cuando llego a casa. Y recuerdo esta escena que todos, hermanos, lloramos. Y se da uno cuenta del amor recíproco. Uno da amor y uno recibe amor. Y uno tiene la bendición de ver el bienestar de las personas que uno ama. Estas son las cosas que vivió José. Número 6, mis amados, el llanto de luto. Aquí viene cuando el padre de José tiene que partir. Bien, no sé si esté mi hermana Laura, que nos pudiera ayudar, si se encuentra, por favor. Amén. ¿Cómo dice, hermana Laura? 51. Entonces echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó. Bien, recuerde que en esta parte de la historia de José, gracias mi hermana, en esta parte José está despidiendo a su padre de esta tierra. Y eso, mis amados, no significa que no tengamos que llorar. Tenemos la seguridad de que los volveremos a ver a los que parten. El día que mi padre partió con Cristo, mis amados, fue un viernes, pasó el sábado y el domingo estaba yo compartiendo en una iglesia allí en San Fernando, estaba yo compartiendo la palabra. Y recuerdo que antes de compartir la palabra yo me sentía emocionalmente, me sentía muy devastado. Tenía un nudo en la garganta. Yo sentí que no iba a poder predicar esa mañana. Pero recuerdo que pedí a Dios que me ayudara y gracias al Señor que ese día pudimos completar nuestro propósito, nuestro llamado, nuestro objetivo de predicar el evangelio. Pero mis amados, no estamos exentos de sentir el dolor de la partida de nuestros seres queridos. Uno siente el dolor de la separación, de ya no ver el rostro de ellos, y es ahí donde el corazón se duele. El duelo, mis amados, es un proceso normal. La expresión del duelo es la manera en que una persona reacciona a la pérdida de un ser querido. Muchas personas creen que el duelo es una sola ocasión o un periodo breve de dolor o de tristeza en respuesta a la pérdida, como las lágrimas que se derraman en el funeral de un ser querido. Pero esto puede llegar a alargarse más tiempo. Pero el luto no es perpetuo. ¿Por qué? Porque el Señor trae consuelo a nuestro corazón y también resignación. Esto lo hace el tiempo, lo hace Dios, y el buscar al Señor para que Él sane nuestros corazones.
Bien, mis amados, yo termino con este punto número 7, el séptimo llanto de José, el llanto del perdón. Bien, no sé si está mi hermano Israel que nos pueda ayudar, por favor. Así diréis a José, que se ve, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y sus pecados, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos de Dios y de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Amén, pastor. Perfecto, hijo. Fíjese qué tremendo es. Una vez llegada la muerte del padre de estos hermanos de José, ellos tienen temor de que José tome venganza. Por lo regular en la escritura usted se da cuenta que los hijos esperaban a que los padres murieran para vengarse de sus propios hermanos. Pero cuando le mandan un mensaje los hermanos de José, le mandan un mensaje y le dicen: ten piedad de nosotros, perdónanos. José ya los había perdonado antes. José ya había llorado con ellos. José ya se había reconciliado con ellos, mas aquí había un problema, un miedo, un temor. Fue por eso que enviaron el mensaje para José, diciéndole: perdónanos, perdona nuestra maldad. Hemos pecado contra ti, te tratamos mal, por tanto te rogamos que perdones nuestra maldad. Fíjese qué tremenda actitud la que José tiene. Quiere decir que José se encuentra con el verdadero perdón. Y ellos se encuentran con la liberación de sus pecados, de sus maldades, por haber vendido a su hermano a Faraón o a los ismaelitas. Bien, ¿qué significa el perdón? ¿Qué significa el perdón? El perdón, mis amados, significa dejar de lado el resentimiento o el derecho de compensación por una ofensa. La ofensa puede ser una privación de la propiedad, los derechos o el honor de una persona, o puede ser una violación de la ley moral. Por lo tanto, perdonar significa dejar de lado el dolor, el resentimiento o el derecho de compensación por una ofensa. Es por eso que el Señor dice en su palabra que si algún hermano tiene algo contra ti, si alguna persona tiene algo contra ti, ve y pídele perdón. Absuélvelo. Quítale la carga. No cobres la ofensa. Olvídate. Haz de cuenta que nunca pasó. Y eso traerá liberación para ti y también para el que hizo el mal. Porque en la ley de Dios todos tenemos que arrepentirnos. Todos. Y si perdonamos, también seremos perdonados por nuestro Padre Celestial. Bien, mis amados, me extendí 15 minutos, pero termino el tema preguntando si usted tiene alguna duda esta noche. Pastor. Pregunta, duda o aportación. Sencillamente una clase muy hermosa, pastor. Créame que aprendí mucho acerca de lo que es el llanto y realmente veo la necesidad de
de poder tener esa expresión de llanto, porque es ahí donde liberamos todas esas cargas que tenemos por dentro y nos pueden reprimir, nos pueden hacer daño. Muy hermosa la clase, pastor. Hermosa. Recuerde que llorar no es símbolo de debilidad, sino de libertad. Amén, amén. Quiero pedirle que levante sus manos al cielo por un momento nada más. Quiero pedir a Dios por cada uno de ustedes esta noche y quiero bendecirle en la autoridad que tengo en el reino de nuestro Señor Jesucristo. Tráeme en pos de ti, corramos juntos al dulce hogar, en tu morada quiero habitar y adorarte en intimidad. Atráeme en pos de ti,